Evolución natural de la insuficiencia cardíaca. Durante la fase aguda del cuadro de insuficiencia cardíaca, los mecanismos compensadores restaurarán la perfusión tisular, estimularán el mecanismo de Frank Starling a través del aumento del volumen circulante, el volumen diastólico y con ello el gasto cardíaco. La activación permanente del sistema renina-angiotensina-aldosterona conforme pasa el tiempo se torna nocivo para el organismo y para el propio corazón, y con ello condiciona la perpetuación de las manifestaciones clínicas, la progresión de la enfermedad hasta la muerte del enfermo. Creo que eso ya lo habíamos dicho, ¿no? La semana pasada. Bueno, ayer. Sí. Ajá. La siguiente. Activación sostenida del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como sucede con la activación sostenida del sistema adrenérgico, la perpetuación en el aumento de la concentración de angiotensina 2 trae una serie de consecuencias que se enumeran a continuación. 1. Vasoconstricción periférica acentuada. 2. Estimulación de la secreción de aldosterona. 3. La angiotensina 2 promueve la hipertrofia miocárdica y vascular. 4. Inhibición del factor natriurético auricular. 5. Estimulación de la vasopresina a nivel del hipotálamo. Y 6. Apoptosis, muerte celular programada. La aldosterona. Resistencia de agua y sodio, excreción de potasio, magnesio por el riñón. 3. Estimulación de la síntesis y depósito de la colágena en el intersticio miocárdico. Activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona conduce a un aumento excesivo de la postcarga, como de la precarga, lo cual aumenta las manifestaciones congestivas sistémicas pulmonares, así como las manifestaciones de bajo gasto, todo ello por aumento excesivo del volumen diastólico ventricular y reducción del gasto cardíaco. Bueno, la activación persistente del sistema neuroendocrino en pacientes con insuficiencia cardíaca deteriora progresivamente la función del corazón y finalmente condiciona la muerte. Proceso que inicia con una falla hemodinámica termina por ser una enfermedad sistémica en donde se involucran graves alteraciones del medio interno del sistema endocrino y de diversos órganos de la economía que favorece con la progresión y que finalmente llevan irremediablemente a la muerte del enfermo. Si no interrumpe con alguna maniobra terapéutica la causa del progreso a los pasos que promueve el progreso de la enfermedad. Dale la previa. Ahí está. Y la previa. Ahí. Bueno. Entonces quedamos que la activación sostenida del sistema renina-angiotensina-aldosterona al final da como resultado secreción de aldosterona y angiotensina. ¿Sale? A ver, todos en pantalla. ¿Y qué te provoca la retención sostenida de aldosterona? Retención de sodio y agua. ¿Qué te provoca el aumento de la cantidad de angiotensina? Aumento en la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos sustancias. Un segundo. Bueno. Sí, él habla. Sí. ¿201? ¿Es una interconsulta o es un ecocardiograma? Sí, no, por favor. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Ajá. ¿Y ya solicitaron el ecocardiograma?
Ok. O sea, quiere que vaya a valorar al paciente y luego ya decida si hago o no el ecocardiograma. Funcionales del corazón. Ok. ¿La paciente quién es? ¿Es del sistema de... ¿Es de algún sistema médico? Ok. Está bien. Entonces paso a verla mañana, pues. Sale, gracias, ¿eh? Bye. A ver, chicos, entonces íbamos en que hay un aumento en la cantidad de aldosterona y un aumento en la cantidad de angiotensina. Eso te provoca hipertensión y te provoca retención de líquido y edema. ¿Qué sustancias van en contra de esas dos? ¿O qué fármacos van en contra de esas dos sustancias? ¿Qué hacemos para disminuir la cantidad de angiotensina? Podemos hacerlo de dos maneras. O damos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina para que ya no siga aumentando la cantidad de angiotensina, que es un antihipertensivo, ¿sí? De la familia de enalapril, captopril, ramipril, etc. O damos un bloqueador de los receptores de angiotensina, ¿sí? Que es de la familia de losartán, candesartán, valsartán, telmisartán, iversartán, olmesartán. ¿De acuerdo? Esos dos medicamentos van a inhibir la parte de la angiotensina de este sistema. Y la espironolactona va a inhibir a la aldosterona. ¿De acuerdo? Entonces, en todo paciente con insuficiencia cardíaca, debemos de usar inhibidores de la ECA y espironolactona. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro, pues, cómo inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí. Ahora ya vimos que ya nos mencionó Rebeca que la perpetuación de la activación de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona y adrenérgico son los que a largo plazo van a deteriorar la función cardíaca más y te pueden llevar a la muerte. Entonces, entre más pronto los inhibas, mejor para el paciente. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. ¿Todos? Muy bien. Ahora sí, síguele con el sistema adrenérgico, Rebeca. Tratamiento iba a No, no, empezar no. con el tratamiento. Sí, ya acabaste el sistema adrenérgico, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, ahora, ¿con qué vas a inhibir el sistema adrenérgico? Con beta bloqueadores. ¿Sí? ¿Sí entienden cómo hace efecto los beta bloqueadores? No queda muy claro, ¿verdad? ¿Se lo puedo explicar un poquito más? Sí, pero eso sí está medio difícil de explicar así con pura narrativa de imaginación. ¿No vieron nada de los receptores con down regulation y up regulation en las fibras miocárdicas? No, pero Rebeca, no. ¿no traes No. una diapositiva de eso?
Cuando Creo hablas que, de betabloqueadores, pues si quiere que le den a las diapositivas para que las observe. Y a ver si. a ver, dale. 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 No, Dale. entonces no creo que traigo, doctor. Ok. Bueno, vete a donde estábamos. Y tú, Yasmín. ¿Dónde está Yasmín? Yasmín. ¿Salió? Se me hace que se le fue el internet porque ya no me aparece. Ay, caray, caray. Se le fue. Bueno, mm, déjenme, me muevo porque tengo que hacer un dibujito. Espérenme. A ver. Voy a hacer un dibujo. ¿Sí? Sí. Necesito que me vayan siguiendo el rollo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, Bueno, Sí. es una célula. ¿Sí? Sí. Y en la superficie de la membrana celular hay receptores. ¿Sí? Que están en forma de V, de color verde. ¿Sí quedó? sí, Sí. Y Sí. son un total de 7 receptores, ¿no? sí, Y en 4 hay triangulitos que ocupan el lugar de esos receptores. ¿De acuerdo? Sí. sí, Esos receptores son los receptores beta. ¿Ok? Los triangulitos son las moléculas de adrenalina. Y esta es una célula cardíaca normal. O sea, en condiciones normales necesitamos cierto estímulo adrenérgico para funcionar. ¿Sí? Pero si se fijan, hay más receptores que moléculas de adrenalina.
¿Sí quedamos claros? Sí. Entonces, Sí. que quede bien claro que esta es una célula normal, ¿eh? ¿Va? Sí. Ahora les voy a dibujar una célula en falla cardíaca, ¿ok? Sí. Esta de aquí es una célula en insuficiencia cardíaca. ¿Sale? ¿Cómo están los receptores adrenérgicos? Todos están completamente ocupados. ¿Cómo está la cantidad de adrenalina? Hay un exceso de adrenalina. ¿Sí? Entonces la célula está hiperestimulada. Y por un determinado tiempo te va a responder con aumento de la contractilidad y con aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Porque tienes una buena capacidad de respuesta ante el estímulo adrenérgico. ¿Sí quedó claro? Pero Sí. a largo plazo, la célula miocárdica va a terminar de fatigarse y va a decir, no, espérate, ya es demasiado estímulo. Ya no quiero recibir tanto estímulo. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder un fenómeno que se llama down regulation. ¿Ok? Regulación a la baja. Se los voy a dibujar. Esta célula que tiene down regulation, de todos modos, ¿la ven? Sí. Membrana celular, ¿sí? Sí. Y tres receptores ya dijeron, ¿saben qué? Ahí se ven. O sea, ya basta de tanto estímulo adrenérgico, ya me voy para adentro. ¿Sí? Down regulation. ¿Estamos claros? Sí. Sí. De todos modos, la célula cardíaca sigue funcionando al límite y empieza a disminuir como ya está muy estimulada, empieza a disminuir poco a poco la capacidad de respuesta de la célula. ¿Sí quedó claro? Sí. Down regulation. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Sí. A esta paciente le vamos a dar un beta bloqueador. ¿Sí quedó claro? Sí. El beta bloqueador va a tener una misma estructura que la adrenalina y por lo tanto se va a unir a los receptores beta. ¿Sí quedó? Déjenme voy por otra hoja. Entonces ahora
la célula, yo le doy un beta bloqueador y va a suceder lo siguiente. El beta bloqueador, como tiene la misma estructura que la adrenalina, va y se posiciona en el receptor beta adrenérgico. ¿Sí? ¿Y qué hace? Lo bloquea. ¿Cuál es el beta bloqueador? El triangulito relleno, el triángulo sólido. ¿Se quedó claro? Sí. Y Sí. sigue habiendo un exceso de adrenalina. Y sigue presente el fenómeno de down regulation. Por eso los receptores siguen estando abajo. ¿Se quedó claro? Sí. ¿Esta célula funcionará bien? Pues ya no funciona tan bien. Entonces la misma célula entiende que no está teniendo un funcionamiento adecuado, que tiene estimulados sus 4 receptores en la totalidad, pero aún así no tiene una respuesta contráctil adecuada, y la célula hace un fenómeno, la célula sensa que necesita más receptores en la superficie porque ya están todos ocupados. Entonces, estos receptores que habían tenido down regulation, ahora van a tener up regulation. ¿Sí? O sea, el receptor se va a ir para arriba, up, arriba. ¿Sí? Entonces, la célula manda los receptores por arriba. El fenómeno de upregulation. Y ahora la célula queda así. ¿La ven? Sí. Sí. Los receptores siguen bloqueados por el beta bloqueador. Mandan todos los receptores hacia arriba, hacia la membrana. Y otra vez vuelven a quedar 5 receptores estimulados y 2 bloqueados, como estaba originalmente. ¿Sí? Y vuelve a funcionar bien la célula, o mejor. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, se provocó el fenómeno de down regulation por el exceso de estimulación adrenérgica. ¿Sí? Entonces, una estimulación adrenérgica sostenida al final te va a dar un problema, no te va a dar una solución. O sea, la solución es a corto plazo. Pero si ese problema no se resuelve a corto plazo, pues ya se queda un problema definitivo. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. ¿Todos? Sí. 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 ¿Seguros? Sí. Sí. Entonces, esta es la justificación del por qué usar beta bloqueadores en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Sí quedó o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, todos en Sí. pantalla. ¿Están de acuerdo que si uso un exceso de beta bloqueadores, voy a dejar muy poca estimulación a la célula? Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Fuerte o débil? Débil, ¿no? Porque no va a haber. ¿Y están de acuerdo que si uso dosis muy altas de beta bloqueadores, puedo hacer que el corazón falle aún más de lo que ya está fallando? ¿Sí? Sí. Entonces, por esa razón, los beta bloqueadores se inician en dosis muy, muy pequeñas y se va progresando lentamente.
¿Sí quedó? ¿Sí? ¿Todos? Igual se hace con la angiotensina. ¿Se acuerdan cuál era el estímulo que había iniciado la secreción de renina, angiotensina, aldosterona? Disminución de la perfusión renal, ¿no? Que el riñón pensaba que estaba deshidratado. ¿Sí? ¿Qué pasa si hipotenso mucho al paciente? Pues va a seguir el riñón sensando hipotensión y va a seguir secretando renina. ¿Sí me explico? Lo que les quiero decir con esto es que el tratamiento de insuficiencia cardíaca es a dosis muy pequeñas. Se divide en dos grandes grupos: insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. Y la insuficiencia cardíaca aguda casi siempre la tratamos con base en diuréticos para sacar el exceso de líquido lo antes posible y en tratar de corregir la causa primaria del daño cardíaco. Y la insuficiencia cardíaca crónica la usamos para tratar de revertir y regular a los sistemas que están activados: sistema renina, angiotensina, aldosterona y sistema adrenérgico. ¿Sí quedó la idea clara? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Seguro? Así le dicen que sí a sus novios. Creo que porque andan solteros al final de la residencia. Entonces, bueno, entonces quedó claro, ¿verdad? Dale pues, Rebeca, sigues. Venga, Rebeca. Está. Ok. Mm, el objetivo primordial en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es mejorar los síntomas del paciente. Por lo tanto, su clase funcional actualmente, el objetivo incluye además la intención de aumentar la sobrevida del paciente. Ahora el tratamiento etiológico. El manejo de la insuficiencia cardíaca siempre deberá tomarse en cuenta las causas que le dan origen. La orientación etiológica de la terapéutica dará resultados satisfactorios siempre que sea posible llevarla a cabo. En la miocarditis. El uso de la medicación antiinflamatoria como los corticosteroides juegan un papel crucial en el manejo de la falla miocárdica y como acontece en la miocarditis viral, lúpica o reumática. La insuficiencia cardíaca. A ver si En le los entendieron a eso. Que el mecanismo de daño principal es miocarditis. ¿Qué quiere decir miocarditis? Inflamación del miocardio. ¿De acuerdo? Sí, Hay algunos virus. Históricamente se reconocían tres virus: el Epstein-Barr, el Coxsackie-B y el virus de la influenza como provocadores de la mayor cantidad de miocarditis en los pacientes. ¿Sale? Sin embargo, ahora hay un nuevo virus de New Kid on the Block. Hay un nuevo virus en el barrio, ¿sí? Que se llama SARS-CoV-2. Entonces, el COVID también provoca miocarditis. ¿Sale? ¿Qué debemos de hacer cuando identificamos que hay una inflamación miocárdica? Tratar de desinflamarlo lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Podemos usar para ello antiinflamatorios simples tipo ibuprofeno o más complejos tipo esteroide, que para el COVID le va bien con los esteroides. En cambio, en el Coxsackie-B no le va tan bien. ¿Sí? Pero el chiste es que ahorita la mayoría de las miocarditis no te la quiebras, es por COVID. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Desinflamar lo antes posible el miocardio para que no se dañe y se destruya para siempre. Entonces, un paciente con miocarditis puede llegar a tener un daño miocárdico difuso y caer en falla cardíaca aguda y posteriormente crónica. ¿Sí queda clara la idea?
Los dos últimos pacientes de la comarca lagunera trasplantados en los últimos 15 años, uno fue, y ahí les va para que agarren cierto respeto. Uno fue daño inducido por alcohol, miocarditis postalcohólica. Y el otro fue una miocarditis postviral por Epstein-Barr. Como los dos eran chavos menores de 28 años en ese momento, de hecho uno de ellos era menor de 20, los metimos a un programa de trasplantes y nos lo aceptaron en la unidad de Monterrey y ambos chavos se trasplantaron. Les perdí la pista después de varios años, pero después de como 5 años, el chavo de la miocarditis postalcohólica estaba vivo y el otro chavo ya no. ¿Sale? Entonces, lo que te provoca miocarditis, la gran mayoría de las veces afortunadamente es transitorio, ¿sí? Pero si te da un daño miocárdico difuso muy intenso y no lo desinflamas rápido, haz de cuenta que es un infarto del miocardio generalizado. O sea, te daña todo el corazón. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos que desinflamar? Digamos que le dio de 1 hora, 2, 3 días. ¿Cuánto sería el tiempo? 3 a 6 meses. Okay. Para poder desinflamar y que no se pierda tejido. O sea, inicias el tratamiento lo antes posible y el tratamiento se alarga por 3 a 6 meses. En el caso de post-viral. En el caso de lúpica, o sea, asociada a lupus, ¿verdad? En caso de miocarditis lúpica, es 3 meses en cada activación. O sea, cada vez que se active el lupus, son 3 meses. ¿Sí, sí queda la idea clara? Sí. O sea, está feo porque generalmente son pacientes muy jóvenes los que llegan por esa patología. Y bueno, les estoy hablando de 2 que se trasplantaron y les fue relativamente bien. Pero por esos 2 que se trasplantaron ya se murieron como 15 o 20 que no cumplían criterios para trasplante y no se pudieron enviar. O sea, los criterios para trasplante es una lista que está peor que la lista de la princesa más requisitosa buscando su príncipe azul. O sea, son un chorro de requisitos los que hay que llenar y cualquiera de esos que no llenes, vas para afuera. ¿Sí? De hecho, varios candidatos que teníamos se fueron porque tenían herpes. No se puede trasplantar con herpes. VIH, no se puede trasplantar con VIH. ¿Me explico? O sea, algunos de ellos, el motivo por el que no se podían trasplantar es porque no tenían solvencia económica para vivir en Monterrey. Sí, porque tienes que vivir ahí para que en cualquier momento que salga el donador, tú recibas el trasplante. ¿Sí, sí me expliqué? O sea, esto está muy complejo. ¿Sale? Entonces, si tienes una miocarditis y lo puedes quitar por completo, vas a curarlo. Pero si no la quitas por completo y hay un daño miocárdico difuso, es causa de falla cardíaca. Pero es causa de falla cardíaca aguda, que si la quitas por completo quedas bien, o crónica si no la quitas por completo y puedes quedar en un rango de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 funcional. No, nunca sabes. ¿Sí quedó claro? Sale pues. En la insuficiencia cardíaca, cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica en los pacientes que coincide anemia importante con insuficiencia cardíaca, la administración de la eritropoyetina subcutánea mejora importantemente el cuadro de insuficiencia cardíaca al corregir la anemia. Ok, ahí va. Los pacientes con falla renal crónica tienen insuficiencia cardíaca por 2 motivos principales. Uno, por anemia.
¿Por qué la anemia te provoca falla cardíaca? Porque no tienes suficientes eritrocitos para transportar el oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, si tienes pocos camiones para transportar al personal, ¿qué le haces a los camiones? Pues los haces dar vuelta más seguido, ¿no? Entonces, si hay pocos eritrocitos, ¿qué le va a pasar al corazón? Se va a acelerar. ¿Sí quedó claro? Ahora, ¿cuál es la segunda causa de la falla cardíaca en el paciente con insuficiencia renal crónica? La presencia de intoxicación por los tóxicos que se supone que debe desechar el riñón. ¿Sí me explico? Entonces, como el riñón no lo desecha, se están acumulando e intoxican al corazón. Esos pacientes mejoran cuando se meten a un problema de diálisis, a un programa de diálisis, sobre todo si es hemodiálisis, porque baja la toxicidad renal. Y se mejoran muchísimo y prácticamente se curan si el paciente va a un trasplante renal. ¿Sí? Funciona ya bien el riñón y se quita la falla cardíaca. ¿Sí quedó claro? Entonces, es una insuficiencia cardíaca secundaria, no primaria. ¿Sí? O sea, el corazón no está enfermo, está intoxicado y un paciente con anemia. Pero el corazón en sí no está dañado. ¿Sí me explico? Cuando le quitas esa toxicidad, el corazón vuelve a funcionar normal. Funciona bien. ¿Sí quedó? ¿Todos? Sí. Sí. ¿Vale? Doctor, ¿y cuánto tiempo de vida tienen esos pacientes? Si no se puede ¿Cuáles? explicar. Los que no tienen un trasplante. Si tienes diálisis, hemodiálisis, bien hecha, puede durar tranquilamente 5, 7, 10 años. Pero bien hecha. Si tienes diálisis peritoneal y eres muy, muy estricto en la diálisis peritoneal, entre 4 a 6 años. Y si no te haces nada, menos de 6 meses. ¿Sale? O sea, aquí el corazón es una víctima, ¿eh? ¿Sí me explico? O sea, aquí el que está enfermo es el riñón. Si tú le ayudas al riñón, el corazón mejora. Pero si no le ayudas al riñón, ¿sale? Muy bien. Dale, Rebeca. La hiperviscosidad puede ser causada por insuficiencia cardíaca cuyo tratamiento eficaz será reducir el hematocrito exageradamente elevado. Ujú. La insuficiencia cardíaca es una sobrecarga sistólica grave, aguda o sostenida como la hipertensión arterial sistémica. El uso de una medicación antihipertensiva reducirá la postcarga excesiva aumentada y mejorará la función ventricular. Las sobrecargas del volumen diastólicas pueden llevar al sujeto a la insuficiencia cardíaca. Sí. ¿Sí le entendieron a esta causa de falla cardíaca? Tienes una poscarga muy elevada, ¿sí? O sea, tienes mucho peso contra el cual vaciarse. ¿Cuáles son las causas de esa poscarga elevada? O tienes hipertensión arterial muy grave o tienes una estenosis aórtica muy grave, ¿sí? Ese corazón, quítale la poscarga elevada y funciona bien, ¿sí? Entonces, si es por hipertensión, ¿qué le vas a hacer al paciente? Darle antihipertensivos, ¿sí? Si es por estenosis aórtica, ¿qué le vas a hacer al paciente? Cámbiale la válvula, ¿vale? Pero esta es una falla cardíaca que se corrige muy fácilmente. Bueno, si es hipertensión, ¿sí? Si es válvula, pues requiere una valvuloplastía o una implantación por cateterismo o cirugía. Pero es hipertensión, es muy fácil resolverlo. ¿Vale?
¿Se quedó la idea? Y es totalmente reversible la falla cardíaca, si lo agarras temprano, obviamente. Por eso, todos los pacientes que identifiquen ustedes con hipertensión arterial, rápido, denles tratamiento antihipertensivo. ¿Sale? Doc, para que no le demos tratamiento hipertensivo, ¿cuál sería una de las causas principales? ¿Cómo no te entendí? Digamos que viene así, ni necesita tratamiento. ¿Por qué motivo no le podríamos dar el tratamiento? Uno, porque el paciente no sabe lo que tiene y no acude rápido al médico. Dos, porque el médico no sabe tratar hipertensión. Y tres, porque el paciente no puede adquirir el medicamento. O sea, no hay ningún motivo para que tú no des medicamento en hipertensión. Sí, el chiste es que sepas que tienes que darlo, ¿eh? Y sepas que darle. Pero otro motivo no hay. Sí. Hay personas, por ejemplo, a ver si no pisamos calles. A ver, todos en pantalla. ¿Todos tienen alguna religión? Digo, aunque sea católico, nomás de bautizos y bodas. Digo, que nomás van cuando hay fiesta. Supongo que sí. Sí, sí tienen todos religión. Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes es testigo de Jehová? ¿No? No, pero aquí en la esquina de donde vivo hay una iglesia de testigos de Jehová. Esa situación de los testigos de Jehová es una situación muy interesante, ¿sí? Porque a veces tienes pacientes con situaciones muy sencillas que no te permiten darle tratamiento por ser testigo de Jehová. Un ejemplo, necesita una válvula mitral o aórtica y el paciente no se quiere operar porque necesita transfusiones. Entonces se mueren. Y se mueren de falla cardíaca. Pero no se debieron de haber muerto si le hubieras cambiado la válvula. ¿Sí me explico? Entonces a ellos, pues ahí les andamos haciendo cateterismos y válvulas por cateterismo y procedimientos bien complejos. A veces nos tocan ahí para abrirles arterias a ellos y andamos haciendo 1000 malabares porque no aceptan operarse. Aunque nosotros nos metamos una radiación de 3 horas tratando de trabajar arterias muy complejas porque ellos no aceptan cirugía. ¿Sí me explico? Entonces, ese José Pablo sería otra causa. Que aunque no lo creas, hay pacientes que no aceptan el tratamiento. ¿Sí? Por razones personales, religiosas, impuestas a veces por la familia, que no te permiten ayudar a la persona. ¿Sale? Pero fuera de eso, no hay ninguna razón para no hacerlo. ¿Sí quedó? Por eso, no sé si se acuerdan cuando vimos clínica, que era una pregunta importante conocer la religión de los pacientes. ¿Sí? No es porque ando uno de metiche, simplemente por saber. Si no te dicen testigo de Jehová, todas las demás aceptan cirugía. Todas las demás religiones aceptan transfusiones, trasplantes, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Bueno, hay testigos de Jehová tan radicales, pero tan radicales, que adivinen qué, no aceptan hemodiálisis. ¿Sí? Porque la sangre cuando sale de su cuerpo deja de ser pura y ya no se la pueden regresar, aunque sea su misma sangre. Doctor, yo tengo familiares que son testigos de Jehová y eso de la hemodiálisis es porque la sangre tiene, según esto, tiene que ser derramada. Por eso tiene que estar caer al suelo, no se puede volver, Sí, no pero puede volver. imagínate eso, pues. Digo, tú estás rodeado de personal de salud, Irene. Sí, ¿Estás de acuerdo que eso en tu casa, pues ni de broma, ¿no? Digo, Dios no lo quiera, pero se llega a ofrecer que alguien de tu familia requiere hemodiálisis, pero pues corriendo van y se la ponen, ¿no? sí, sí. Y más si va tu mamá enfrente, o sea, ni modo Mm, que le vayan a decir que no.
pues se respetan las ideas, pero pues yo creo que Exactamente. O sea, a lo que voy es a que tienes que preguntar cuál es la religión y si te dicen testigo de Jehová, pues, bueno, ¿ah? sí. Ahora, la verdad es que yo no me llevo mal con ellos. De hecho, aunque no lo creas, estoy considerado como médico para tratamiento de ellos, porque se les respeta, pues. Pero sí, a veces sí te das topes en la pared porque pues te ponen unos peros bien, es que, pero yo no puedo recibir eso. Oye, es que no es sangre, entiéndeme, o sea, es un medicamento. No, es que, no, o sea, el nombre no tiene nada que ver con la sangre. Y me explico. Y eso es lo que hace que se vuelva difícil el tratamiento de algunos pacientes. Aunque sepas la causa, digo, ¿estás de acuerdo que la mayoría de las veces que no das un tratamiento bien es porque no sabes de qué está enfermo, ¿no? Digo, si no sabes qué tiene, pues no sabes cómo arreglarlo. Pero si ya superaste ese problema y sabes qué es lo que tiene el paciente y sabes cómo se arregla y que ellos no lo reciban por cuestiones religiosas, pues sí te duele. Como anécdota ya para cerrar el tema de los chicos de Testigos de Jehová, en la Ciudad de México, la mayoría de edad legal se adquiere a los 16 años, ¿sí? Y con nosotros llegó una paciente al Instituto de Cardio de 15 años y medio. Y esa paciente necesitaba una cirugía para corregir una comunicación interventricular. Los papás eran testigos de Jehová, bueno, también la niña, ¿verdad? Pero la tía no. Entonces no aceptaron que se operara. Y pues ya, digo, su médico tratante habló con ella, nosotros estábamos ahí como residentes y pues le dijo, mira, no puedo pasar por arriba de la opinión de tus papás. Dice, si se pone en peligro tu vida, entonces sí puedo, legalmente estoy facultado, pero si no, pues no. Entonces, pues cuando seas mayor de edad, si tú quieres superarte, aquí te recibo, ¿no? Y la chica se emancipó de la familia. Entonces, abandonó la religión, cumpliendo 16 años, llegó acompañada de la tía y se operó y gracias a Dios salió todo bien. ¿Requirió transfusión de sangre? Pues por supuesto que sí. Se tuvieron que transfundir 2 paquetes. ¿Qué le pasó a la niña? Nada. Y lo más seguro es que ahorita la nena anda súper bien ahí en Ciudad de México, ni está ardiendo en el infierno, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí los papás no fueron a verla ni en el trans ni en el postoperatorio. O sea, son situaciones muy radicales, pero ni modo, ¿no? O sea, tienes que respetar esa ideología. Pero sí es muy frustrante cuando identificas bien cuál es la causa de falla cardíaca, la persona tiene una posibilidad de sobrevida totalmente normal y no te dejan a ti hacerlo por ese tipo de ideologías. ¿Sale? Muy bien, chicos. Lo que sigue. Bueno, las sobrecargas de volumen diastólicas pueden llevar al sujeto a la insuficiencia cardíaca. La sustitución protésica mitral o aórtica para corregir una insuficiencia valvular grave al cancelar la importante sobrecarga hemodinámica mejora en forma definitiva la actuación del corazón. La prevención de la Es lo extensión del mismo, ¿no? tejido. En Sí, la otra era una sobrecarga de presión, o sea, una poscarga muy elevada, ahora es una precarga muy elevada y las dos cosas se pueden resolver. Bueno, aquí es con cirugía, ¿no? La insuficiencia mitral y aórtica quirúrgicamente, pero se resuelven por completo. Y el paciente queda funcional y puede recuperar su calidad de vida prácticamente después de la recuperación de la cirugía, que se lleva de 8 a 12 semanas. ¿Sale? la prevención de la extensión de tejido muerto en el curso del infarto del miocardio y la recuperación del miocardio viable afectado por isquemia externa mediante angioplastía primaria es una forma de tratar la insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca aguda por un infarto del miocardio. Entre más pronto abras la arteria, mejor se va a recuperar. ¿Sale? Si se fijan, como aquí
todo lo que hemos descrito en el tratamiento no tiene nada que ver con sistema renina-angiotensina-aldosterona ni sistema adrenérgico. Todo tiene que ver en corregir la causa, ¿sí? Porque son situaciones agudas. ¿Sí queda clara la idea? Sí. ¿El que sigue? La presencia de una extensión importante de miocardio no funcionante por grave isquemia puede ser causada de insuficiencia cardíaca de evolución crónica cuyo único tratamiento eficaz es la revascularización coronaria quirúrgica. Digital en la insuficiencia cardíaca. Efectos sobre la función ventricular. Los medicamentos con acción diastólica, con acción digitálica tienen efecto inotrópico cuyo substrato molecular es el bloqueo de la bomba de sodio a nivel del carceloma. Inactivación que promueve la falta de transporte de sodio y calcio desde el interior de la miofibrilla hacia el espacio extracelular. El corazón intacto, aumenta la decontractibilidad, incrementa el engrosamiento sistólico de la pared ventricular y reduce las dimensiones de la cavidad ventricular. O sea, reduce el volumen sistólico, ello por consecuencia incrementa el vaciamiento ventricular, lo cual culmina con un aumento de gasto sistólico. A ver, ¿la entendieron? ¿Se acuerdan cuando vimos contractilidad la importancia que había en el flujo de calcio para la estimulación de la contractilidad, del desplazamiento de la actina sobre la miosina a través del complejo troponina, tropomiosina, calcio? Entonces, la digital es un fármaco que promueve el flujo adecuado de calcio y la interacción adecuada de estas moléculas. Por lo tanto, aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? Por lo tanto, la digital te va a ayudar en prácticamente todos los pacientes que tienen disminución de la contractilidad cardíaca. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Dale. Efectos sobre el aparato circulatorio en insuficiencia cardíaca. Cuando se administra medicación digitálica a pacientes con insuficiencia cardíaca, su efecto inotrópico aumenta la contractibilidad, con lo que se reduce el volumen sistólico, se aumenta la fracción de expulsión y el gasto cardíaco, o sea, se desvía la curva de Sterling hacia la izquierda. Muy bien. O sea, se intenta normalizar, ¿no? Sí. Efecto sobre el corazón normofuncionante. Cuando el gasto cardíaco en condiciones basales es normal, el incremento de este como resultado de la acción digital no es necesaria para el organismo, de tal forma que se incrementa la resistencia periférica por estimulación adrenérgica, aumenta la poscarga, se reduce el gasto cardíaco innecesariamente, aumentando en estas condiciones por la acción digitálica. Este mecanismo de autorregulación normaliza el gasto cardíaco a pesar de la acción digitálica. Muy bien. Efecto del digital sobre los barroreceptores en insuficiencia cardíaca. La administración de digital, al bloquear la activación adrenérgica, estimula la secreción vagal y no solo reduce la frecuencia cardíaca, sino que también restaura la función de los barroreceptores, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y al reducir la frecuencia cardíaca, por solo este mecanismo incrementa la contractibilidad, efecto de Bowditch inverso, además de su efecto inotrópico propio. Debido a este poderoso efecto de la medicación digitálica sobre los barroreceptores en pacientes con insuficiencia cardíaca, es que se restablece la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el ritmo circadiano de la misma. A ver, dos cosas. No son barroreceptores, son baro. O sea, una Ok. sola R. Sí. ¿Sí? Barorreceptores. Número dos.
¿Le entendieron esto del voltage inverso? No. En condiciones crónicas dijimos que el paciente con falla cardíaca trataba de compensar con aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Sí? Ese aumento de la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de duración. ¿De qué? ¿De la sístole o de la diástole? De la diástole. La sístole dura siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes una diástole más corta, ¿cómo está tu llenado ventricular? ¿Bueno o malo? Malo. Y si tienes un mal llenado ventricular, echas a andar el mecanismo de Frank-Starling, no puedes. Tú necesitas un mejor llenado ventricular para que haya una mejor contractilidad. ¿Sí queda claro? Entonces, el efecto de voltage inverso quiere decir que el paciente cuando está taquicárdico tiene una mala contractilidad simplemente por la taquicardia. Cuando tú haces a través del digital que disminuya la frecuencia cardíaca, entonces le das más tiempo de llenado y viene una mayor fuerza en cada una de las contracciones. ¿Sí quedó claro? Entonces, con eso estás mejorando el funcionamiento del corazón. ¿Estamos? O sea, en condiciones fisiológicas, en un corazón normal, pues sí, más latidos del corazón es mayor gasto cardíaco. Entonces, taquicardia significa aumento de gasto cardíaco, deportistas, personas con trabajo físico rudo, etc. Pero en un paciente con falla cardíaca, mayor frecuencia cardíaca implica menor gasto cardíaco, que no se llena bien el ventrículo. En cambio, le das una pausa, le das una frecuencia cardíaca más fisiológica, se llena mejor y simplemente por el hecho de llenarse mejor y echar a andar el mecanismo de Frank-Starling, va a mejorar la contractilidad. ¿Se quedó la idea clara? ¿Me están dando un avionazo el lunes? No, sí la entendí. Bueno. Acuérdense que es importante esto, ¿eh? Dale pues, dale. Efecto de la digital sobre la clase funcional del paciente en insuficiencia cardíaca. La administración de medicamentos digitálicos en pacientes con insuficiencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, reduce los volúmenes ventriculares y la frecuencia cardíaca, inactiva la secreción adrenérgica y mejora la perfusión renal, reducción significativa de la congestión de la pulmonar, retención hídrica con incremento concominante de la diuresis, mejoría muy significativa de la disnea, de los edemas y de la tolerancia al esfuerzo, lo cual sin duda mejora la clase funcional. ¿Sí quedó claro esto? Si tienes un mejor llenado ventricular y una mejor relajación, ¿cómo va a estar tu presión diastólica? ¿Baja o alta? Va a bajar, ¿no? Y si tienes una menor presión diastólica, ¿cómo va a estar tu presión en la aurícula? Va a bajar, ¿no? Y si la aurícula está bastante relajada y puede recibir el volumen del retorno venoso, ¿cómo va a estar la congestión venosa? Va a disminuir, ¿no? Si disminuyes congestión venosa en el lecho pulmonar, ¿cómo va a estar sintomáticamente el paciente? ¿Con mayor o con menor disnea? Menor disnea, ¿no? Menor disnea. Y si tienes una mejor respiración, ¿cómo va a estar su capacidad física? ¿Igual o mejor? Mejor, ¿no? Entonces mejora su clase funcional también, porque puede caminar más con menos disnea. Si te disminuye la congestión venosa periférica, ¿cómo va a estar tu congestión en piernas? Bueno, en pies, piernas, muslos. Menor, ¿no? Entonces va a disminuir el edema periférico. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí quedó la idea? Sí. Entonces, aunque es un efecto, aunque es un medicamento que solo hace efecto a nivel cardíaco, la mejoría puede verse manifiesta en varios sistemas, ¿no? ¿Se quedó la idea?
Entonces, es muy común que en los pacientes iniciemos con digital. Es un buen medicamento. Cada vez se usa menos, pero créanme que es un buen medicamento. ¿Sale? Dale, la que sigue. Digitalización rápida. La digitalización por vía intravenosa es utilizada para el tratamiento de aquellas condiciones clínicas en las que se requiere un efecto digitálico urgente sobre el corazón. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda o cuando sin ser aguda es muy grave y por fin en el edema agudo pulmonar debe iniciarse con el uso de digitálicos de acción rápida, los que también deberán ser utilizados para tratar la taquicardia paroxística auricular, el flutter auricular y la taquirritmia por fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Ok. Bueno, entonces acuérdense de esto. El digital es tanto antiarrítmico como como mejora en la contractilidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo puedo usar como tratamiento de falla cardíaca o como tratamiento de arritmias rápidas. Y si son arritmias auriculares, responde mejor en el flutter y en la fibrilación auricular, especialmente en esos dos. ¿Sale? Muy bien. Dale, Rebeca. Ahora diuréticos. Ujú. Indicaciones para el uso de diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca. La administración intravenosa del furosemida es imperativa para el tratamiento del edema agudo pulmonar que condiciona potencialmente mortal. Bueno, en una condición. La administración de este fármaco 20 a 40 miligramos en estos pacientes culmina en una mejoría rápida de este cuadro grave como resultado de la rápida movilización del líquido pulmonar hacia la circulación y su eliminación renal, así como su efecto venodilatador. Se valora a los 30 o 60 minutos después y de acuerdo con el estado clínico y la respuesta de diuréticos se administrarán entre 20 y 60 miligramos cada 6 horas u 8. Ok. Fíjense bien. El tratamiento por excelencia de la sobrecarga de líquidos es furosemida. ¿Sí? Es lo mejor. Es el diurético de más rápida respuesta. ¿Sale? Entonces, si les llega un paciente con edema agudo de pulmón, déjenle ir furosemida, pero con singular alegría, ¿eh? Y si está en edema agudo de pulmón, pueden dejar ir una dosis aguda de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Sale? Acuérdense que cuando calculan dosis en pacientes que están muy graves, pues no vas a ir a pesarlo, ¿verdad? O sea, le vas a calcular el peso, ¿sí? Entonces aprendan a calcular peso corporal, me refiero, ¿sí? Y como consejo, la mayoría pesa entre 60 y 80 kilogramos. Bueno, entre 60 y 100, ¿sí? Si lo ves más cercano al 60, pues ponle 3 ámpulas de furosemida en bolo. Si lo ves más cercano para los 100, ponle 4 ámpulas, porque cada ámpula viene de 20 miligramos, ¿sí? Y le pones un bolo y créeme, a veces producimos diuresis hasta de 1500 o 2000 mililitros en menos de 2 horas. O sea, es una súper respuesta rápida, ¿sí? Les digo esto porque un día de estos, el que menos piensen les va a salvar y los va a sacar de un problemón. ¿Sale? Furosemide, lo mejor que pueden usar para falla cardíaca aguda con sobrecarga de volumen. ¿Sí? ¿Y cuál es la falla cardíaca aguda con sobrecarga de volumen en grado más extremo? Edema agudo de pulmón. ¿Sale? ¿Sí quedó? Entonces, para falla cardíaca aguda, furosemide, excelente.
En algunos pacientes que coexiste falla cardíaca con falla renal, se puede quedar el furosemide como tratamiento crónico. ¿Sale? Muy bien, ¿listos? ¿Sí lo entendieron? Sí. Unos les veo cara de duda, otros cara de que todo va súper bien. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Dale, pues. En pacientes con insuficiencia cardíaca de evolución crónica se puede utilizar los siguientes esquemas diuréticos. El esquema número 1, furosemida, 20 a 40 miligramos a las 8 a.m., dosis que puede repetirse a las 2 p.m. En pacientes con insuficiencia renal pueden requerir hasta 300 miligramos en 24 horas. Espironolactona, Espirono. espironolactona, de 25 a 100 miligramos, 25 a 50 miligramos a las 8 a.m., evita la hipocalemia, potencia el efecto diurético de furosemida y tiene un efecto demostrado para prolongar la vida del paciente. ¿Se acuerdan que Y dijimos que la espironolactona sirve para bloquear el efecto de la aldosterona? Entonces, es un tratamiento para insuficiencia cardíaca doble. ¿Sí? Te ayuda a tirar líquido y te evita que retengas líquido. ¿De acuerdo? Además de que evita el efecto deleterio de la espironolactona. Digo, perdón, de la aldosterona. ¿Sí quedamos? Es muy común asociar la combinación de furosemide con espironolactona. Muy, muy común. ¿Sale? ¿Sale? bumetamida, 1 o 2 tabletas a las 8 a.m., dosis que puede repetirse a las 14 horas de acuerdo con la respuesta diurética, y la espironolactona, como se mencionó en el inciso 1. La metolazona, este Bueno, diurético puede... no hay en México. ok, entonces Esa te la brincas. y ya acabé. A ver, ok. ¿Cuándo vamos a usar bumetanida? ¿Cuándo vamos a usar furosemida? Furosemida y bumetanida son equivalentes, en el sentido de que los dos son diuréticos de asa. ¿Cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro? Siempre, siempre empiezas con furosemida. ¿Sale? Es un buen fármaco, es mucho más económico y es mucho más fácil encontrarlo en farmacias. ¿De acuerdo? Entonces, la bumetanida es raro que lo usemos. Generalmente usamos furosemida. ¿Sí quedó clara la idea? Sí. ¿A todos les ha quedado claro hasta dónde vamos de tratamiento? ¿Cuándo y cómo usar los fármacos? ¿Seguros? Sí. Bueno, sale pues. Entonces, iniciamos mañana con la plática de Yasmín, ¿no? Sí. Órale, pues. Nos vemos, chicos. Que tengan una buena tarde. Igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Bye. Gracias, doctor.